El Reino Unido se está preparando para la guerra y Rusia es la razón. Esto ya no se trata solo de tropas o armas. Se trata de preparar a todo el país para el conflicto. Detrás de escena, se está reviviendo un plan de la era de la Guerra Fría, actualizado para la guerra moderna y diseñado para mantener a Gran Bretaña funcionando bajo un ataque sostenido. Cubre todo: infraestructura, cadena de suministro, respuesta civil y cómo opera el Estado cuando las reglas normales ya no aplican. En el centro de todo esto está un documento del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar: el Libro de Guerra del Gobierno. Este documento integral detalla exactamente cómo el Reino Unido enfrentará una nueva guerra contra Rusia. No solo es para las Fuerzas Armadas, es una estrategia para fortalecer la resiliencia de toda la sociedad. Así que, veamos de qué trata este plan secreto y cómo encaja en los crecientes preparativos para la guerra contra Rusia. El jefe de defensa del Reino Unido, mariscal jefe del aire, Sir Richard Knighton, reveló la reactivación del libro de guerra del gobierno en la Conferencia de Defensa de Londres en abril de 2026 en Nottingham. En una entrevista le preguntaron si el Reino Unido reactivaba el antiguo libro de guerra del gobierno y respondió: "Creo que eso es correcto". También describió cómo sería eso. La OTAN describe la transición al conflicto como un componente militar, pero también tiene un componente civil, dijo el jefe de defensa. Dijo que los civiles deben saber que la paz que el Reino Unido ha tenido en los últimos 30 años está cada vez más amenazada. Durante la Guerra Fría, el Reino Unido veía como principal amenaza una invasión rusa o una guerra nuclear. Sin embargo, los tiempos y las amenazas han cambiado. Como explicó Knighton, eso requiere que nos eduquemos y ayudemos a la población a comprender algunas de esas amenazas y a entender qué pueden hacer para apoyar a la nación y potencialmente a las Fuerzas Armadas. Eso es exactamente lo que pretende hacer el nuevo libro de guerra: construir resiliencia en toda la sociedad para que el Reino Unido pueda prevalecer en un nuevo conflicto con Rusia. Según Knighton, la versión actualizada se basa en lecciones de la Guerra Fría, pero en un contexto moderno, con la sociedad moderna y la infraestructura moderna. Entonces, ¿en qué consiste este plan? Aún se está elaborando, y como los anteriores, probablemente será clasificado, pero podemos inferir el marco por versiones previas. El libro de guerra original surgió durante la Primera Guerra Mundial y se mantuvo a lo largo del siglo XX. Durante la Guerra Fría, se asumía que la mayor amenaza era un ataque de la Unión Soviética. Hoy, solo ha cambiado el nombre oficial de la nación agresora. En 2009, el reconocido historiador británico Peter Hennessy convenció a las autoridades del Reino Unido de darle acceso a una versión del plan de la era de la Guerra Fría. Hennessy, o para usar su título completo, Barón Hennessy, de Nimpsfield, FBA, ha sido el profesor Attlee de Historia Británica Contemporánea en la Queen Mary University of London desde 2001. También es miembro independiente en la Cámara de los Lores del Reino Unido. Hennessy se mostró asombrado por el contenido y dijo en el programa Today de la BBC que la verdadera sorpresa es la amplitud y magnitud de esto. 16 capítulos para llevar a la nación de una situación de paz a una de guerra total. Es una empresa extraordinaria. En esos 16 capítulos, el documento detalla planes e instrucciones precisas sobre las medidas que tomarían los funcionarios británicos, tanto durante la escalada hacia un enfrentamiento como después de que empezaran a caer las bombas. Cubre estos pasos con un nivel de detalle asombroso, bajo la suposición de que deben implementarse con tan solo entre 7 y 28 días de aviso. Según los planes, el país se habría dividido en 12 regiones, cada una gobernada por ministros del gabinete con amplios poderes. Serían asistidos por altos oficiales militares, jefes de policía y jueces, todos ellos ubicados en búnkeres. Otras figuras importantes habrían ido a un refugio del gobierno central bajo los Cotswolds. Desde estas posiciones protegidas, se establecería un sistema completamente nuevo de gobierno local, regional y central. El Parlamento podría votar para abolirse y reemplazar el gobierno democrático centralizado por comisionados regionales. Estos ministros tendrían control total sobre una región descentralizada del Reino Unido, incluso aprobar sentencias de muerte. Los volúmenes del libro de guerra y los archivos en Kew también contienen archivos extensos sobre cómo cerrar autopistas, cómo acumular reservas de comida y cómo implementar disposiciones de radiodifusión en tiempos de guerra. Los documentos detallan los arreglos para la alimentación, la necesidad de grandes reservas de alimentos básicos y orientan a los agricultores sobre cómo proteger su ganado de la radiación. Se debían establecer suministros extensos, reservas e instalaciones para apoyar la transición hacia la guerra. Esto incluía equipos de alimentación de emergencia para los sobrevivientes,
con alimentos básicos en 65 depósitos de reserva en todo el país. La mayoría de las compañías de servicios públicos tenían reservas para la guerra. Por ejemplo, British Telecom o BT tenía depósitos de emergencia que contenían reservas de cables y postes que podían usarse para restablecer las redes de comunicación. Muchas centrales locales de BT tenían almacenes, comida y ladrillos de emergencia para refugios temporales contra la radiación. Forman parte de una infraestructura de comunicación extensa y resistente implementada en todo el Reino Unido. Esta infraestructura incluía instalaciones reforzadas, búnkeres subterráneos, torres de microondas y redes de emergencia diseñadas para evitar ciudades devastadas por ataques nucleares. Los planes incluían trasladar tesoros artísticos de Londres a Escocia, desalojar hospitales salvo los pacientes más graves y ejercer control total de la información, es decir, censura. De hecho, como recuerda Sir David Omand, un exfuncionario público que participó en la planificación, mi medida favorita, la que siempre generaba mucho debate, era la introducción de la censura para la correspondencia privada. Eso era algo que los ministros solo aceptarían escribir al final, cuando la guerra ya era inevitable. Podríamos seguir. La atención al detalle en el libro de guerra es asombrosa. Por supuesto, a medida que la naturaleza de la guerra y las amenazas que enfrentaba el Reino Unido evolucionaron con los años, también lo hizo el libro de guerra. Cada 2 años, altos funcionarios como Omand hacían ejercicios regulares basados en el libro, apoyados por informes internos diarios y planes nacionales en curso, como almacenar alimentos y materiales para refugios. El proceso de mantener, perfeccionar e implementar medidas adecuadas basadas en el libro de guerra continuó durante décadas. Las medidas del libro de guerra se volvieron parte de la vida diaria británica. De repente, la Unión Soviética colapsó y la principal amenaza para el Reino Unido desapareció, volviéndose irrelevante. Así, el Reino Unido dejó de enfocarse en prepararse para la guerra. Las cifras lo demuestran. En la década de 1950, el gasto del gobierno en salud pública representaba alrededor del 3% del PIB. Para 2020 era aproximadamente del 12%. Por el contrario, el gasto en defensa cayó de casi el 8% del PIB a mediados de los años 50 a aproximadamente el 2.3% en la actualidad. ¿El resultado? Bueno, desde una perspectiva militar, para usar la frase acuñada por el actual secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, y su predecesor, Ben Wallace, las Fuerzas Armadas del Reino Unido han sido debilitadas por años de falta de financiamiento. En su apogeo, el Imperio Británico fue la nación más poderosa del mundo, gobernando sobre una cuarta parte de la población y del territorio mundial. La Marina Británica, principal medio de proyección de poder a escala global, era más grande que las 2 siguientes marinas más grandes combinadas. El tamaño total de las Fuerzas Armadas regulares del Reino Unido en 1990 era de aproximadamente 305.000 a 311.000 efectivos, no 150.000. Además, la fuerza no era la mitad del tamaño de la fuerza de 1980, que era de alrededor de 327.000. Parece que el guión pudo haber confundido el tamaño de todas las Fuerzas Armadas con el del ejército británico solamente, que era de aproximadamente 152.000 efectivos en 1990. Eso sí, el Reino Unido todavía es considerado la 6ª potencia militar más poderosa del mundo, detrás de Estados Unidos, Rusia, China, India y Corea del Sur. Su arsenal nuclear, su gran red de bases globales, su variedad de armamento avanzado y su poder blando duradero significan que muy pocas potencias pueden competir a pesar de su declive. Aún así, las cifras no son alentadoras. En los años 80, el ejército tenía más de 1.000 tanques de batalla principales. Actualmente tiene unos 200, de los cuales solo la mitad funcionan. Para que te des una idea, Rusia ya ha perdido más de 4.300 en Ucrania. La Marina Real ha recibido algunas críticas verbales del presidente Donald Trump, quien describió sus 2 portaaviones, el HMS Prince of Wales y el HMS Queen Elizabeth, como juguetes que son demasiado viejos y no funcionan. El ministro de Defensa británico, Luke Pollard, rechazó la afirmación de Trump y afirmó que la Marina Real es fuerte. Pero Trump tiene algo de razón. Se dice a menudo que la Marina Real tiene más almirantes, 40 que buques de guerra, alrededor de 13, y aunque sus 2 portaaviones están diseñados para 36 aviones de combate, ninguno ha transportado más de 18 debido a la escasez de aeronaves adecuadas. Desde el fin de la Guerra Fría hasta inicios de 2022, salvo en círculos minoritarios, la debilidad de las Fuerzas Armadas británicas
no preocupaba mucho al británico promedio. La mayoría parece estar bastante contenta con el aumento del gasto gubernamental en salud pública y otros servicios públicos, incluso si eso fue a costa de lo que eufemísticamente se describía como unas fuerzas armadas más reducidas. Después de todo, con una Rusia debilitada y la amenaza de ataques terroristas por parte de yihadistas islámicos en gran medida contenida, las amenazas inminentes a la seguridad británica prácticamente habían desaparecido. La planificación meticulosa en los libros de guerra quedó olvidada y la idea de fomentar la resiliencia en tiempos de guerra casi desapareció del discurso público y privado. Las preparaciones meticulosas, compiladas, ensayadas y revisadas durante décadas hicieron del Reino Unido una de las naciones mejor preparadas para el conflicto. Pero ya no importaba. Había llegado la época de paz y parecía que había llegado para quedarse, o al menos eso parecía. Luego, Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 y la amenaza rusa volvió a proyectar su ominosa sombra sobre las Islas Británicas una vez más. Durante la guerra, el Reino Unido ha sido uno de los aliados más involucrados de Ucrania. Desde febrero de 2022 hasta febrero de 2026, el Reino Unido ha prometido al menos 21.8 mil millones de libras a Ucrania, lo que equivale a aproximadamente 29.5 mil millones de dólares. Casi el 60% de esa cantidad, 17.6 mil millones de dólares, ha sido ayuda militar directa, con otros 4.06 mil millones de dólares prometidos anualmente hasta el periodo 2030 a 2031 o durante el tiempo que sea necesario. El Reino Unido también ha entrenado a más de 62.000 efectivos ucranianos en el Reino Unido bajo la operación Interflex. En junio de 2025, se firmó un histórico acuerdo de intercambio de tecnología de campo de batalla y la producción de drones para Ucrania a través de empresas conjuntas ucranianas y británicas aumenta. Skyton de Ucrania y Prevail Partners del Reino Unido buscan aumentar la producción del dron Ray Bird, probado en combate, en las instalaciones de Prevail en el Reino Unido. Mientras tanto, la producción en masa de los drones interceptores ucranianos Octopus 100, bajo otra empresa conjunta entre el Reino Unido y Ucrania, llamada Proyecto Octopus, comenzó en el Reino Unido en enero de 2026 en una nueva fábrica en Mildenhall. La instalación, que es operada por el fabricante ucraniano Ukra Spec Systems Reino Unido, tiene como objetivo producir miles de drones por mes. Los primeros drones fueron enviados a Ucrania para pruebas en enero de 2026 y se reportaron vuelos exitosos. ¿Te cansaste de ver las mismas historias y análisis aburridos en todos los canales de noticias militares? En The Military Show, analizamos a fondo, dando contexto y explicando la importancia de las historias. Así que suscríbete al canal para que siempre entiendas exactamente qué está pasando y por qué. Con el alto nivel de participación militar y el gran apoyo diplomático, financiero y humanitario que el Reino Unido ha dado a Ucrania, no sorprende que los rusos tengan una opinión negativa de todo esto. Las preocupaciones de Rusia sobre el Reino Unido parecen haber caído en una paranoia total. Tras la audaz Operación Telaraña de Ucrania en junio de 2025, el embajador de Rusia en el Reino Unido, Andrei Kelin, acusó al Reino Unido de estar involucrado en la organización del ataque múltiple contra los aeródromos estratégicos rusos. En una entrevista con Sky News, dijo que el éxito de la operación requirió acceso a datos geoespaciales de alta tecnología que solo poseen Estados Unidos y el Reino Unido. Estados Unidos negó su participación, pero el Reino Unido no. Sabemos muy bien cuán involucrado está Londres, cuán profundamente están involucradas las tropas británicas en la cooperación con Ucrania, agregó. Unos meses después, la agencia de inteligencia SVR de Rusia fue un paso más allá, afirmando que el Reino Unido era el mayor belicista del mundo y que estaba activamente socavando el intento de Trump de negociar la paz. Es hora de exponerlos y enviar una señal clara a la pérfida Albión y a sus élites. No tendrán éxito, declararon de manera amenazante. A esta retórica rusa, cada vez más agresiva, se suman los crecientes informes sobre operaciones rusas de zona gris o de guerra híbrida en toda Europa y en el Reino Unido. Esto incluye ciberataques, presión económica, campañas de desinformación, incursiones de drones, sabotaje y la interrupción de infraestructura. El Reino Unido acusó recientemente a Rusia de realizar una operación submarina secreta que pone en riesgo cables y tuberías bajo el mar británico. Según el secretario de Estado de Defensa británico, John Healey, la operación duró más de un mes, aunque al final no se dañaron los cables. Sin embargo, junto a sus aliados, el Reino Unido siguió cada milla del despliegue de 3 submarinos rusos, uno clase Ácula y 2 de vigilancia de la Dirección Principal de Investigaciones en Aguas Profundas, GUJI. Salvo una imagen satelital de los 3 barcos saliendo del puerto Oleña en Rusia, supuestamente rumbo a aguas británicas,
no se ha presentado prueba contundente que respalde las afirmaciones. Rusia desestimó la afirmación como imposible de creer o verificar, lo cual aparentemente es precisamente su propósito. Tomado de forma aislada, pueden tener razón, pero no es un incidente aislado. Los incidentes de posible o real sabotaje ruso a infraestructura crítica, ciberataques, incursiones de drones y provocaciones similares de guerra híbrida ciertamente parecen estar en aumento. Por eso, cada vez más funcionarios europeos y británicos creen que, cuando Rusia termine en Ucrania, enfocará su agresión hacia la OTAN. Las advertencias han sido más frecuentes y contundentes conforme avanza la guerra en Ucrania. Por ejemplo, el general Sir Rowley Walker, jefe del Estado Mayor del Ejército Británico, advirtió en mayo de 2025 que la amenaza para la OTAN es real y enfatizó la falta de tiempo para prepararse ante una futura agresión rusa. El recién nombrado jefe de la agencia de inteligencia británica MI6, Blaise Metreweli, describió a Rusia como agresiva, expansionista y revisionista en su primer discurso público en diciembre de 2025, afirmando que Putin busca subyugar a Ucrania y hostigar a la OTAN. Knighton mismo declaró en diciembre de 2025 que la situación es más peligrosa de lo que he conocido durante mi carrera. Él pidió un enfoque de defensa que involucre a toda la sociedad ante la creciente incertidumbre y amenaza, destacando la mayor probabilidad de que Rusia invada un país de la OTAN. Ahora, la reactivación del manual de guerra hace realidad ese llamado. El Reino Unido ya ha tomado medidas significativas para renovar sus fuerzas armadas y devolverlas a un estado de preparación para la guerra lo más rápido posible. El gasto en defensa está aumentando. El gobierno de Sir Keir Starmer se ha comprometido a aumentar al 2.7% del PIB para 2027, un total de alrededor de 270.000 millones de libras o 365.000 millones de dólares. Después vendrá un aumento al 3% en el próximo Parlamento y al 3.5% para 2035. Presentaron una nueva Estrategia Nacional de Defensa que señala a Rusia como la mayor amenaza para el Reino Unido. Y se espera con impaciencia un plan clave de inversión en defensa a 10 años. En el frente militar las cosas se están moviendo rápidamente. Pero no es solo el ejército el que necesita estar preparado para la guerra. La guerra afecta a todo el país, al gobierno, a las empresas y a la gente común. Si las Fuerzas Armadas del Reino Unido admiten no estar listas para la guerra, la sociedad británica lo está aún menos. Por eso, el nuevo manual de guerra es tan importante. Esto señala un cambio fundamental en la postura, de la defensa a la resiliencia. La diferencia tiene implicaciones de gran alcance. La defensa busca detener amenazas. La resiliencia asume que algunas golpearán y se centra en absorber su impacto y recuperarse de ellas. Los manuales de guerra de la Guerra Fría veían dos amenazas principales: guerra nuclear e invasión rusa al Reino Unido. Por eso, las medidas para mejorar la resiliencia se basaron en estas amenazas. El libro de guerra actual debe enfrentar nuevas amenazas, desde la guerra cibernética y el corte de cables submarinos hasta ataques de enjambres de drones y misiles de largo alcance. Knighton afirma que proteger la infraestructura crítica, como centrales eléctricas y suministro de agua, será clave en el nuevo enfoque. Cuando pensamos en renovar nuestra infraestructura de agua, electricidad o transporte, debemos considerar la amenaza de acciones de un adversario que están por encima del umbral de la guerra, no solo una amenaza híbrida, dijo él. Eso requiere que nos eduquemos y ayudemos a la población a entender algunas de esas amenazas, y que comprendan qué pueden hacer para apoyar a la nación y, potencialmente, a las Fuerzas Armadas, agregó él. Pero quizás lo más revelador es su comentario de que el proceso de construir resiliencia requiere tomar decisiones distintas y establecer prioridades diferentes. La declaración indica que la resiliencia puede requerir cambios importantes en la vida en el Reino Unido, algunos difíciles de aceptar. Queda por ver si el nuevo libro de guerra es tan completo como sus predecesores. Quizás la inteligencia artificial y otras tecnologías modernas puedan agilizar lo que, según todos los informes, era un proceso que consumía mucho tiempo y resultaba costoso. Además de fortalecer la protección de infraestructura crítica, el nuevo plan probablemente implique aumentar la capacidad de producción nacional, sobre todo en defensa y energía. Como antes, el libro de guerra exigirá mayor coordinación entre industria y gobierno. Los marcos de reserva y movilización probablemente tendrán que revisarse, lo cual es más controvertido. Podría considerarse la conscripción, y más importante, harán falta campañas masivas de concientización sobre riesgos de seguridad nacional. También cabe esperar un mayor control de la información y más censura. Como Rusia está descubriendo actualmente con la enorme indignación pública por el bloqueo de la aplicación de mensajería Telegram por parte de Moscú, incluso en tiempos de guerra, esas medidas no suelen ser bien recibidas.
Pero quizá el cambio más crucial sea psicológico. Con la reactivación del manual de guerra, el Reino Unido no solo se está preparando para la guerra, en muchos sentidos está redefiniendo lo que significa la seguridad en el siglo XXI. El Reino Unido no es el único, adaptándose al nuevo entorno global de amenazas complejas y superpuestas. Países como Suecia, Finlandia y Alemania han publicado guías de preparación para emergencias, aconsejando a los ciudadanos almacenar alimentos, agua y medicinas. Francia lanzará un nuevo manual de defensa civil de 30 páginas, aunque funcionarios dicen que no está vinculado a la guerra. Alemania actualizó sus recomendaciones de emergencia, sugiriendo almacenar provisiones esenciales para 10 días. Polonia levantó barreras fronterizas e implementó entrenamiento con armas en escuelas. Y países como Lituania y Estonia están realizando ejercicios militares y de emergencia médica a gran escala, preparando hospitales para tiempos de guerra y almacenando suministros médicos críticos. Aunque pocos han llegado tan lejos como el manual de guerra del Reino Unido, en Europa es claro el cambio hacia un nuevo modelo defensivo, donde la guerra es una condición, no un evento. La línea del frente no es un lugar, sino un sistema donde participan no solo soldados, sino toda la sociedad. Y eso lo cambia todo, porque una vez que una nación cambia su mentalidad de esta manera, no es fácil revertirlo. Ahora, si vives en una gran ciudad del Reino Unido y empiezas a entrar en pánico por la inminente posibilidad de una guerra con Rusia, no lo hagas. Prepararse para la guerra no significa necesariamente que vaya a suceder. Como dice la máxima latina, si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. El Reino Unido y otras naciones europeas no fortalecen su defensa y resiliencia porque esperen una guerra inminente. A estas alturas, hay tantas pruebas de que las advertencias sobre un ataque ruso inminente responden a lucrativos contratos de defensa como de que exista una intención rusa real. La guerra puede ser inminente, o puede que no lo sea. Medidas que refuerzan la resiliencia, como desempolvar el libro de guerra, muestran que el Reino Unido ya no da por hecho que la paz es estable y confiable. Ante las crecientes tensiones y enfrentamientos militares globales, sería ingenuo pensar lo contrario. Cuando una nación poderosa como el Reino Unido deja de dar por sentada la estabilidad, actúa distinto y comienza a construir resiliencia de forma sistemática y a gran escala. La reintroducción del libro de guerra indica que el Reino Unido está saliendo con fuerza de décadas de letargo militar. No es de extrañar que los rusos estén tan alterados. Para más detalles sobre cómo se está construyendo esa resiliencia en las fuerzas de defensa del Reino Unido, revisa el siguiente video. Gracias por vernos.